Me llamo Cristina y soy parte del equipo de Transfórmate al Bon Pastor, que somos 3 personas contratadas para fomentar la buena convivencia de manera comunitaria y, por otra parte, uno de nuestros principales objetivos es visibilizar y que el pueblo gitano participe de una manera más activa en todo lo que son las actuaciones de barrio. El proyecto Transformat funciona en 3 partes y en 3 líneas. La parte que me toca a mí, como coordinadora de la Comisión de Donas del Bon Pastor, generamos talleres a poder ser en espacios públicos donde utilizamos esos propios talleres haciendo dinámicas comunitarias para que la población trabaje los prejuicios y los estereotipos mediante necesidades básicas que las mujeres expresan. Hoy hemos hablado de la rumorología y de cómo afecta a la convivencia en los barrios. Si hablamos de rumorología, en Buen Pastor, un barrio muy diverso en cultura, donde conviven personas de etnia gitana, personas de diferentes países, de diferentes religiones, en un mismo territorio, desde el exterior hacia otros barrios y otros territorios, se puede interpretar como conflicto, pero como profesional y como parte y vecina del barrio de Buen Pastor, para mí la diversidad cultural con la que contamos en Buen Pastor es la base fundamental para luchar contra toda la rumorología, fomentando la buena convivencia y sobre todo la convivencia intercultural, basándonos en conocernos y no escuchar o negarnos a la rumorología o las leyendas urbanas. Somos de la Comisión de Fiestas de Barón de Viver y aquí participamos en todas las fiestas del barrio y hacemos lo que podemos por el barrio. A todo, a los niños, al centro cívico, ayudamos a todo lo que podemos y bueno, y estamos siempre apoyando a todas las personas. Hemos estado hablando de aquí de Barón de Viver, digo, y nos ofende a las personas que somos del barrio, nos ofenden que hablan mal de Barón de Viver. Barón de Viver es como un pueblo, como Santa Coloma, como Buen Pastor, como Trinidad, como Paseo de Gracia, que viven las personas ahí de más categoría. Pero aquí hay personas de categoría. Hemos tenido muy pocos estudios, pero estamos en ello. Bueno, desde la Asociación Coordinadora Trinitat Vella lideramos un proyecto que se llama la Setmana de la Convivencia y bueno, siempre explico que es un proyecto muy grande que se hace gracias a las sinergias que surgen entre las entidades de la Trinitat Vella y que proponen pequeños proyectos, o sea que es un proyecto grande que se nutre de pequeños proyectos propuestos por las entidades de la Trini. Bueno, hoy hemos estado hablando en la mesa, en la taula intercultural, sobre rumorología y convivencia. Y bueno, pues al final entiendes o llegas a la conclusión de que la rumorología es el cebo que alimenta la mente de los intolerantes. Al final es necesario ir a los barrios y pisar terreno para darte cuenta de que las leyendas urbanas pues son eso, leyendas urbanas. En la Trinitat Vella hay gente que habla que los taxistas no entraban al barrio por miedo. Bueno, a fecha de hoy sí que entran los taxistas, pero hay muchos rumores que siguen.
Por eso que creo que es bueno poner el barrio en valor y sobre todo el tejido asociativo que hay, pues eso, porque La Trini es un barrio maravilloso.